Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Qué bueno que nos acompañan en Todd Kinji, Aula Virtual Gastronómica. Continuamos con el sexto episodio de nuestro podcast de glosario gastronómico o de terminología culinaria. Continuando con la letra E. Emborrachar. Es la acción de empapar con almíbar, licor o vino algún alimento. Esto generalmente aplica con pasteles o panes. Emancé. Es un corte que se aplica a ciertos vegetales de la familia de las liliáceas, del género Allium, la familia de las cebollas, y consiste en cortes de medios aros o medias lunas. También se le conoce con el nombre de demi-bracelet o medio aro. Empanar, también conocido como empanizar, es pasar un alimento por leche, huevo batido y sazonado y posteriormente pan molido. Se le llama empanizado inglés o empanizado a la inglesa. Cuando hablamos del término encostrar es porque en lugar de colocar pan molido al final, colocamos galletas, semillas o alguna otra cobertura de protección en lugar del pan, y de ahí viene el nombre de la formación de la costra. Por eso se le llama encostrar. Cuando es con pan es empanizar, cuando es con otra cosa es encostrar. Emparrillar es la acción de colocar los alimentos sobre una parrilla y cocinarlos generalmente a las brasas. Es una cocción por irradiación sobre una parrilla o sobre un grill. Emplatar es exponer los alimentos ya terminados sobre un plato frío o caliente dependiendo de la preparación para su presentación ante el comensal. Encamisar es untar con mantequilla y harina a un molde. Esta actividad es una preparación previa para un horneado. Entonces es añadir grasa o mantequilla y después cubrir con harina para después vaciar la mezcla que se va a someter a cocción al horno. Encolar es adicionar gelatina a un preparado de colágeno para que al enfriarse nuestro platillo tome cuerpo y brillo. Enfondar es tapizar el interior de un molde con una capa de pasta o masa. A diferencia del encamisado, esto tiene que ser una masa y no harina con mantequilla. Puede llevar mantequilla para evitar que se pegue o también un poco de harina, pero esto básicamente es cubrir el fondo de un contenedor. También se le llama así a cubrir una terrina con tocino antes de poner el relleno, y también se enfonda un molde con dicha gelatina. Engrasar es untar con grasa algún molde previo a su utilización en alguna preparación culinaria. Enharinar es polvorear harina o cubrir con harina un alimento, molde o mesa de trabajo. Ensartar o armar es el clavar en una aguja trozos de alguna proteína y vegetales, aves, pescados u hortalizas para asarlos al horno o a la parrilla, como cuando nosotros armamos brochetas. Entradas son los platos que se sirven entre la sopa y el plato principal y por lo general deberán ser calientes. Se les conoce también como entrantes. Entremés, conocidos en francés como hors d'œuvre o aperitivos, son los platos servidos antes de la sopa que tienen el efecto de estimular el apetito y deberán servirse por lo general fríos. Este tipo de entremeses pueden ser bocadillos, canapés, etc. Envejecer o madurar, también conocido con el término de añejar, es dar un tiempo a un alimento para que logre cierto punto de maduración. Esto aplica generalmente en las carnes. Se les llama carnes maduradas. Envolver. Introducir suavemente claras de huevo o crema batida con el fin de obtener una preparación esponjosa. Sería armar un merengue de forma envolvente. Esto lo podemos usar como una actividad preparatoria para integrar con una base más pesada de un bizcocho, por ejemplo. Escaldar es preparar para pelar por medio o a través de una desnaturalización o cocción parcial, o bien para evitar el partiamiento enzimático. La cocción del alimento no es completa
es únicamente una actividad preparatoria para poder pelar el alimento o inactivar enzimas. Escalfar es una desnaturalización o cocción parcial por debajo del punto de ebullición, menor a los 98 grados Celsius, con un máximo al 80% de la cocción para que se cueza el alimento de manera parcial, o también puede hacerse en una grasa, en un líquido, en una leche o en un fondo. El ejemplo más claro que tenemos es el de los huevos escalfados o huevos pochados. Escalonia, especie de bulbo de la familia de las liliáceas, género Allium, con su origen en Asia Central, de sabor muy parecido al ajo, pero un poco más delicado. Se utiliza en salsas y ensaladas verdes. Su nombre coloquial es shallot, shalota o echalot, dependiendo de dónde se le encuentre. Este nombre de Escalonia proviene de la ciudad palestina de Ascalón, de ahí proviene la denominación. En algunos países se le conoce así como la denominación vulgar del shallot. Escalopar es cortar carnes, pescados o legumbres en láminas delgadas de forma sesgada para lograr una mayor superficie. Básicamente es hacer escalopas, que serían rebanadas sesgadas. Escamar es retirar las escamas de un pescado con un desescamador o con la ayuda de algún instrumento también, como un cuchillo. Escurrir es retirar el exceso de líquido de alguna preparación. Esencia es una preparación muy concentrada que mejora el sabor de nuestras salsas. Generalmente se hace esto por reducción. Espalmar es aplanar un género generalmente en filetes que están gruesos, dándoles golpes con una herramienta llamada espalmadera. También se le conoce como aplanar y ya lo habíamos visto previamente. Espolvorear es cubrir una superficie con una fina capa de algún género en polvo en forma de lluvia. Esto lo podemos hacer cuando queremos decorar alguna preparación, un postre con azúcar glass, canela, cocoa, como algunos postres, o bien cuando vaciamos un poco de harina sobre una mesa de trabajo. Se le conoce a espolvorear. Estameña es un pedazo de tela de lana por la cual se pasan purés, fondos o salsas. Este tipo de tela nos sirve para limpiar de las partículas en suspensión algunos fondos que queremos que queden menos turbios para después poder clarificarlos, en el caso de que así lo requieran. Es una tela de estameña. Estirar, presionar con el rodillo dándole movimientos de rotación del centro hacia adelante y hacia atrás sobre una pasta o una masa hasta obtener un grosor uniforme deseado. Espumar, también conocido como desespumar, es retirar con una cuchara o espumadera las impurezas de un caldo, fondo o salsa durante su cocción o preparación. Esto lo podemos aplicar para retirar las impurezas y los prótidos coagulados durante el hervor de algún caldo o de un fondo. Estofar es un sistema de cocción mixto que cuenta con dos pasos. El primero es buscar una formación de costra externa en las piezas proteínicas con un añadido del 10% de grasa caliente, y la segunda parte es someter a una cocción lenta y prolongada con la adición de algún líquido de mojamiento en un recipiente tapado a temperatura media baja. Se dice que se asfixia, de ahí viene la denominación de estofar o asfixiar. Es un guiso que siempre va tapado. Exprimir es apretar un alimento para retirarle el agua o el jugo que contenga. También es sacar para aprovechar el zumo o jugo de ciertos cítricos. Emulsión es la unión y mezcla de dos sustancias no miscibles entre sí. Existen dos tipos de emulsiones, las estables y las inestables. Se dividen también por su temperatura en frías, tibias y calientes. Para las emulsiones estables se adiciona algún fosfolípido como la lecitina de soya o, en el caso de las mayonesas, la lecitina que proviene de la yema del huevo. Hasta aquí el día de hoy. Gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Saludos.